Escuchamos, por favor, adelante. Gracias. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral también del Estado de Veracruz, el OPLE de Veracruz y la Defensoría Pública por la invitación, por las gestiones de estos eventos, que fue el año pasado, a estas alturas del año, en un evento similar en Mérida, en donde pudimos conectar desde nuestro colectivo con la Defensoría Pública, y ahí empezó nuestra colaboración en el caso que les voy a compartir el día de hoy. Acompáñame a ver esta triste historia porque no salió bien. Pero contestando un poco al objetivo de esta mesa, que es propiciar la reflexión colectiva en torno a cuáles son los avances y los retos para celebrar elecciones incluyentes en el estado de Veracruz. Yo, viniendo del estado de Yucatán, se preguntarán pues qué puedo aportar. Creo que es importante compartir las experiencias de otros estados para justo retomar estos aprendizajes en pro de avanzar elecciones incluyentes. Y justo creo que algo que ha sido señalado repetidamente a lo largo de esta mañana es que uno de los obstáculos de las elecciones incluyentes, sea cual sea la población en cuestión, es que se puedan bajar las candidaturas de personas que hacen simulación, que defraudan a la ciudadanía, que se hacen pasar por poblaciones de las cuales no pertenecen. Y eso creo que también, como hemos visto, cada población tiene sus parámetros diferentes de cómo verificar esto, y creo que justo la magistrada Janine esta mañana comentaba que uno de los retos para la comunidad LGBTQ+ es cómo verificar el que son parte de esta comunidad, ¿no? Y yo creo que la propuesta que hoy les voy a compartir puede ser un poco más sencilla de lo que pensamos. Bueno, ya además de que el magistrado Troncoso me hizo el favor de presentarme, el colectivo el cual represento el día de hoy, Colectivo por la Protección de todas las Comunidades de Yucatán, nació en finales de 2018, principios de 2019, cuando estábamos promoviendo que se legislara a favor del matrimonio igualitario en el estado de Yucatán. Y infamemente, el Congreso, la legislatura de ese año y el gobierno en turno del estado de Yucatán, pues hicieron todo lo posible para que no se diera, y justo se votó en contra, pero no solamente en contra, yendo en sentido opuesto a la jurisprudencia de la Suprema Corte de 2015, que estipula que negar el matrimonio entre personas del mismo sexo es inconstitucional. También lo hicieron de forma secreta, votaron por cédula, entonces no había manera de cómo verificar el sentido del voto de las y los diputados de esa legislatura. Entonces eso fue mucha controversia, llevamos el caso a la Suprema Corte, ganamos, les hicimos manita de puerco para que legislaran abiertamente, y así fue como se reformó la Constitución del Estado de Yucatán hace 2 años apenas, ¿no? Porque había candado constitucional y aparte había que ver lo de las leyes secundarias. Bueno, es una pequeña intro de nuestro colectivo, y como se darán cuenta, pues el litigio que estábamos llevando a cabo era más desde lo civil. No teníamos experiencia en litigio electoral, y fue gracias a que nos acercamos a la Defensoría Pública que nos adentramos a este mundo tan raro, la verdad. Y también muy apresurado, porque entendemos que, a diferencia de otros juicios que pueden durar mucho tiempo, las elecciones no nos dan ese lujo, ¿no? Las elecciones son, para tiempos de la justicia, son muy rápidas, ¿no? Aunque se sienten eternas, la verdad. Pero eso también creo que ahorita voy a señalar uno de los retos que tenemos como poblaciones vulnerables, además de a lo mejor la poca cercanía que hay con las autoridades, ¿no? Por la misma infraestructura de las instituciones, es inaccesible en muchas otras
aspectos, no solamente en temas de recursos económicos de la misma Defensoría Pública, que hace una gran labor, pero también de la inaccesibilidad del mismo tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo vengo de Mérida y nuestro caso tenía que ser revisado en Jalapa, y si no hubiera sido por el apoyo de la Defensoría Pública, pues no hubiéramos podido llevar el juicio que interpusimos el año pasado, ¿no? Entonces, eso es un gran reto, y pues a ver cómo caen las fichas después de la reforma judicial, ¿no? Pero en definitiva, la respuesta tendría que ser más recursos económicos y humanos para que el tribunal y la defensoría no sean un cuello de botella, porque eso es lo que ocurre, ¿no? Porque más allá de que podamos tener diferencias de opiniones sobre los casos, la verdad es de que no se dan abasto, ¿no? Con todo lo que hay que atender en el país. Entonces, ¿qué hace alguien desde Mérida teniendo que llevar un caso en Jalapa? Primer pregunta. Avances. El INE reconoce la necesidad de impulsar las acciones afirmativas para la justa representación de grupos vulnerables, ¿no? Incluyendo a la comunidad LGBT. El reto es que todo puede ser muy ambiguo cuando no es específico, y los partidos políticos y pseudoservidores públicos toman ventaja de la ambigüedad de la ley o de las normas y justo se hacen pasar por poblaciones de las cuales no pertenecen. Y pues bueno, el caso que les vengo a contar es de la exdiputada Katia Bolio, que fue diputada federal por el estado de Yucatán. Es alguien que hasta el año pasado no había entrado a las elecciones para concursar por el voto popular, sino había sido únicamente servidora plurinominal, y afortunadamente no llegó a al puesto al que pretendía llegar, que era el Senado. El caso de la exdiputada Katia Bolio es que les comentaba de nuestra historia como colectivo durante la pelea por el matrimonio igualitario en Yucatán. Ella pues lleva rato diciéndose aliada de la comunidad. Entonces entendemos que si alguien dice soy aliado, aliada de la comunidad LGBT, significa que pues no son LGBT, ¿no? Creo que eso está claro, ¿no? Entonces la exdiputada se refería a sí misma como aliada, a pesar de que nunca llegó a la primera votación del matrimonio igualitario, ni sus luces, y para la segunda no nos dio el pitazo al menos de, oigan, les van a hacer la misma fraudulenta estrategia de votar en secreto, que fue lo que ocurrió. Entonces tampoco fue de apoyar, y simplemente se curó en salud, mostrando en redes sociales el sentido de su voto, ¿no? Para sorpresa de nadie, la exdiputada es del Partido Acción Nacional, ¿no? Entonces, lo que no sabíamos es de que cuando ella, en 2019, cuando concluye su diputación plurinominal a nivel local en Yucatán, llega como diputada federal plurinominal también al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, ¿no? Lo que no sabíamos de ese detalle es de que ella llegó por acción afirmativa LGBT. Entonces eso no fue público, no nos dimos cuenta, y su forma de curarse en salud fue decir, pues vamos a abrir una Secretaría de la Diversidad Humana, que no significa nada, la verdad, dentro del Partido Acción Nacional, ¿no? Un poco para justificar la curul, ¿no? Para curarse en salud. Entonces cuando nos damos cuenta, ya que ya era diputada federal, pues empezamos a monitorear las cosas y nos dimos cuenta que quería hacer lo mismo, pero esta vez para llegar a el Senado en las elecciones de 2024. Entonces, en cuanto se postuló y que vimos que sí tenía que competir por la elección del voto popular, pues no era tan sencillo, entre comillas, como para quitarla nada más de las listas. Había que retar el que le hayan dado una candidatura en su partido. Entonces, ¿qué es lo que estipula el INE? El INE dice que únicamente la comunidad LGBT tiene que presentar
una carta de autoadscripción, que quiere decir que yo soy del sindicato, soy persona LGBT, ¿no? Prácticamente. Y creo que estamos de acuerdo con lo que señalaba la magistrada Janine, de que eso tendría que ser el único requisito, no habría que fiscalizarle la sexualidad o la identidad a las personas. Sin embargo, la propuesta que desde nuestro colectivo postulamos es que tiene que haber transparencia. Porque ¿qué ocurre con las personas que usurpan candidaturas LGBT? Quieren la ventaja de ocupar espacios que no les corresponden sin las consecuencias públicas que hay del estigma social que existe por ser abiertamente LGBT. Entonces quieren nuestros espacios sin tener que confrontar a la sociedad que es homofóbica, transfóbica en general, ¿no? Entonces no quieren esas consecuencias, pero quieren nuestros espacios. Creemos que la solución es que esas cartas de autoadscripción no solamente sean públicas, porque pues ya sabrán que el que esté en algún sitio de internet perdido del gobierno, pues eso no facilita nada, ¿no? No es accesible tampoco. Tendría el INE que requerir a las candidaturas y a los partidos políticos que sus listas de acciones afirmativas sean públicas y que digan tal candidato o candidata es por acción afirmativa LGBT. Y ya, es tan sencillo como para no entrar en más controversias ni pedirles algún examen o su membresía LGBT, no. No hay caso para ello. Pero transparencia creo que es una propuesta en la que la mayoría podremos estar de acuerdo. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con nuestro caso? La Defensoría nos apoyó en todo este camino, que de nuevo, de no haber sido por su acompañamiento, en particular del licenciado Juan Carlos Martínez Hernández, pues nuestro caso no hubiera podido ser tramitado. Pero lo que ocurrió es que en la sala de Jalapa, y de hecho es algo interesante que la vida me haya puesto en la misma sala con 2 de los 3 magistrados que revisaron nuestro caso, pues votaron a favor de confirmar la candidatura de la exdiputada Katia Bolio, diciendo que cumplió con el requisito del INE, ¿no? Eso a grandes rasgos. En nuestra opinión, y creo que tanto la magistrada Eva Barrientos y el magistrado Troncoso, que fueron quienes votaron a favor de confirmar la candidatura de la exdiputada, no entraron a estudiar el caso a fondo, en nuestra opinión. Porque el magistrado Enrique Figueroa Ávila, que fue el único que votó a favor de nuestra demanda, señaló: arropar este sistema de forma indiscriminada, lejos de brindar una protección reforzada a un grupo en situación de vulnerabilidad, permite que los partidos políticos postulen a quienes convengan sus intereses como tal, representen o no a este citado colectivo, cuando el propósito de la acción afirmativa es que lleguen a espacios de poder personas que auténticamente pertenezcan al mismo y representen sus vivencias y batallas, hecho que la exdiputada no representaba, evidentemente. Entonces, quiero mandar un saludo al magistrado Enrique Figueroa y nuestro agradecimiento por haber estudiado de fondo el caso. Y pues coincido que tanto el sentimiento que compartía la magistrada presidenta de la Sala Jalapa, Eva Barrientos, de combatir las simulaciones en las candidaturas, pues la respuesta sería justo estudiar de fondo los casos, y entiendo que, pues, como comentaba al inicio, los terminan siendo un embudo por la cantidad de casos que reciben, pero la justicia no llegó en este sentido y la diputada quedó en su candidatura, aunque afortunadamente no llegó al Senado, gracias a que no obtuvo el voto popular. Y no conozco los detalles de los otros 2 casos que también emanaron del estado de Yucatán en acciones afirmativas de comunidades indígenas,
Pero pasó exactamente lo mismo. Dos candidatos del mismo partido, de Acción Nacional, que se postularon como candidatos indígenas que venían de comunidades mayas, son no solamente muy visibles y famosamente libaneses, se les confirmó también que eran candidatos indígenas cuando eran candidatos libaneses, bueno, de ascendencia libanés, ¿no? Entonces pasó exactamente lo mismo. No conozco los detalles de ese caso, pero afortunadamente les puedo compartir que tampoco llegaron a los puestos que querían, pero eso ya más por crédito de la ciudadanía, que pues vio claramente el fraude que intentaban hacer. Y pues bueno, concluyo con este reconocimiento a la Defensoría Pública, encargada por la doctora Marina Marta López Santiago, porque la vi por acá, no por acá, por esa labor tan titánica y cuesta arriba. Y yo creo que una respuesta sería pues una defensoría más fuerte, y que ojalá sobreviva a la reforma judicial. Veamos cómo terminamos este año. Pero bueno, esa es nuestra triste historia, y yo creo que compartir estas experiencias con la comunidad acá en Veracruz y en otros estados que nos puedan ver a través de las redes sociales, pues es eso, que compartamos las experiencias y que estemos pendientes, vigilantes de las candidaturas y cómo los partidos políticos toman ventaja de cómo las normas electorales están construidas. Y es una invitación también a que los OPLES de los estados pues justo revisen estos temas y escuchen estas sugerencias para evitar fraudes electorales en el futuro con candidatos usurpadores. Muchas gracias.